En el anterior video describí cómo aplicar formato condicional cuando las celdas contienen valores numéricos. En este video vamos a describir utilizando la fórmula personalizada es decir, un formato condicional avanzado, donde podemos utilizar fórmulas para hacer más avanzado el formato condicional. Entonces veamos la explicación. Voy a cancelar acá y mediante un ejemplo voy a explicar lo que queremos hacer acá en este rango de ejemplos A2 a 10. Entonces primero selecciono ese rango y que muestre es decir, que aplique el formato condicional si las celdas se repiten, si los valores se repiten. Presiono añadir regla. Y entonces acá de dar formato a celdas sí, hago clic y me voy al final. Está disponible la opción, la fórmula personalizada es, la selecciono. Acá viene el formato como de costumbre, el que yo quiera darle. Ahí queda, si quiero que tenga negrita, por ejemplo. Y acá vendría la fórmula, que falta todavía. Primero voy a construir en el exterior de esta regla de formato condicional. Bueno, entonces debo cancelar. Acá voy a construir afuera la fórmula y después la copio y la pego. Queremos hacer lo siguiente. En esta primera celda voy a incluir la fórmula igual a contar si. Vamos a utilizar contar si en español. Si ustedes desean, pueden utilizar la función en inglés, la equivalente en inglés, y no habría ningún problema. No hay ninguna diferencia. Igual contar si. Primero viene el intervalo, que es este que está acá. A2 a 10. Y en mi caso, el separador de argumentos, que en mi caso es punto y coma. Para ustedes puede ser diferente. Y el criterio, la celda A2, la celda A2. Y cierro. Esa sería. Entonces acá que está diciendo que la celda, que 1, el número 1 lo que está diciendo es que el número 2 aparece una única vez en este rango, en el rango que definimos A2 a 10. Si escribo por ejemplo acá 2, aparecen 2 veces. Otra vez 2, aparecen 3 veces. Esa sería para el primero. Ahora voy a arrastrar, voy a rellenar el rango hasta acá al final. Y acá hay un mensaje de advertencia que indica que debo hacer una corrección, que las celdas, que la referencia debe ser absoluta o no funcionará. Digo que descartar esta sugerencia y vamos a ver.
Por ejemplo, me voy acá al final. Acá sería A10 a 18 el argumento. Acá sería A2 a 15. A7 a 15, perdón. Entonces está funcionando mal. Tenemos que dejar fijo el intervalo siempre que sea A2 a 10, y eso se logra diciendo que sea una referencia absoluta. Precediendo la fila y la columna por el símbolo de moneda, el símbolo pesos. Y presiono intro. Ahora sí arrastro. Relleno el rango. Y veamos qué sucede. Por ejemplo, no, acá no. Acá. Está diciendo que el contenido de A7, es decir, 4, ¿cuántas veces está en el rango A2 a 10? A2 a 10, ahí se está manteniendo en todos los casos A2 a 10, y es lo correcto. Por ejemplo, el 4 aparece 2 veces, el 2 aparece 3 veces, y así por el estilo. Pero nos falta hacer algo. Para utilizar el formato condicional, esta fórmula debe devolver un valor lógico verdadero o falso. Acá le voy a decir que sea mayor que 1. Y presiono Enter o Intro. Acá ya me está devolviendo True o False. Y lo arrastro. Ya ha quedado correcto. Si se repite, el 2 se repite, el 4 se repite, el 6 no se repite. True cuando se repite y false cuando no se repite. Esa sería nuestra fórmula. Voy a copiar esa fórmula con Control C. Estoy en un computador con Windows. Control C, y ahora sí voy a selecciono el rango para aplicar el formato condicional, que sería A2 a 10, y presiono añadir otra regla. Si no aparece acá, entonces ustedes deben hacer lo siguiente: formato condicional, y acá ya aparece A2 a 10 y la condición. Nos vamos al final. La fórmula personalizada es, y acá el formato que quiero darle, este color de fondo, y que esté en negrita, por ejemplo. Y a eso quedaría así. ¿Y cuál es la fórmula? Control B, Control V para pegar la fórmula. Y presiono hecho, a ver cómo nos quedó. Acá ha quedado. El 2 se repite, el 4 se repite, el 6 no se repite. Y entonces acá quería indicarles que no únicamente funciona con números, sino también con texto. Acá se repite FF y FF. Y el 0 no se repite. Esa es la forma de utilizar. Si doy por ejemplo 18, que es un valor que no se repite, entonces ya no va a aplicar ese formato. Ya esta columna no la necesito, porque era únicamente para construir la fórmula. Ahora voy a construir la fórmula para este segundo caso.
El segundo ejemplo que les quiero mostrar acá es cuando para determinar si la celda contiene un valor numérico. Entonces, si contiene valores numéricos, aplica el formato que establezcamos. Entonces, voy a ingresar una fórmula. Es número. Acá está el número. Si desean, pueden utilizar el nombre de la función en inglés. El valor. El valor va a ser este, el de la celda C2. Esta es más sencilla. Acá me está diciendo que autocompletar. Yo le digo que bueno. Y entonces se completa este rango. Si es número, devuelve verdadero. Si no es un número, devuelve falso, como estos casos. Voy a copiar la fórmula. Me ubico en la primera, en el primer valor. Ya copié. Ahora voy acá. Primero selecciono el rango al que se va a aplicar el formato condicional y presiono añadir otra regla. Dar formato a celdas sí. Me voy al final y selecciono la fórmula personalizada es, y acá viene valor o fórmula. Yo presiono control B, he pegado la fórmula, o no hay necesidad de pegar, sino de hacerla directamente. Acá es muy sencillo, pueden escribir es igual a el número C2 y el formato que va a tener. Le voy a dar un color distinto. Por ejemplo este. Y presiono hecho. Ya ha quedado esta regla de formato condicional. Los valores que son números aparecen con el formato que indiqué y los que no son números no tienen formato. Ya puedo eliminar el contenido de esa columna, que era únicamente para construir la fórmula. Son dos ejemplos bien sencillos que sirven para demostrar cómo aplicar formato condicional con fórmulas. Podemos tener fórmulas mucho más avanzadas para este formato condicional, pero quería hacerlo sencillo para que se entienda mejor. Espero que esta explicación sea de utilidad. Gracias.